¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hay tres temas que quiero compartir con ustedes en las dos participaciones que vamos a tener en materia de análisis y de opinión, más allá de los shorts informativos que regularmente subimos ya un poco más adelante de esta noche. Y lo que pasa en el Senado de la República con el tema de la Santa Muerte, el uso que se le está dando al respecto, tanto político como una especie de disputa religiosa, una fuerte carga de clasismo, racismo y de estigmatización a todo este tópico. Y por supuesto también está lo de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Salinas Pliego, que hay que profundizar un poco más de lo que hemos hecho en los últimos días, sin olvidar las reacciones que ha habido en torno a la decisión que tomó el Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el cártel inmobiliario. Así que si les parece bien, comencemos con el primer tema. Voy a darles la información, vamos a darles la información y posteriormente vamos con una opinión para poderlo abordar, ¿no? A fondo. Voy a tomar de referencia una nota que me parece muy completa de SDP Noticias del reportero Raúl Díaz, que dice lo siguiente. Una playera de Morena en la que se incluye una frase a favor de AMLO y una imagen ha desatado una polémica que ha ocupado aparte la opinión pública nacional. Se trata de una playera en la que aparece la frase un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador y detrás hay una calavera que algunos dicen es la Santa Muerte. Sin embargo, las acusaciones por el supuesto uso político de una calavera y promoción inadecuada de la figura de la Santa Muerte, pues no pueden estar más alejadas de la realidad. Lo anterior debido a que la polémica playera, que ahora es usada por Morena para apoyar al presidente, objetivamente tiene un origen en los memes de Calacas Chidas. Este trabajo de SDP lanza el cuestionamiento: ¿qué son y qué significan las Calacas Chidas? Aproximadamente en 2021, usuarios de redes sociales en Estados Unidos iniciaron una tendencia de memes del tipo shitpost, que incluían imágenes precisamente de esqueletos. Tiempo después, la oleada de memes se replicó en México y parte de América Latina, donde la tendencia fue bautizada bajo el concepto simple de calacas chidas. Las imágenes humorísticas, que hasta la fecha tienen una importante base de fans, se caracterizan por incluir esqueletos de todo tipo y una infinidad de situaciones, describe la nota de SDP. Además de los cráneos y huesos, los memes, fíjese bien, se distinguen por contener frases cómicas, en su mayoría, de la corriente de humor digital moderno que es conocido como shitpost. Un año más tarde, en julio del 2022, uno de los iniciadores de las Calacas Chidas compartió un meme con la frase un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. De acuerdo con el autor del meme, y este punto es muy importante que pongamos atención, en su momento lo realizó a manera de chiste ante la euforia que se vivía en ese año por el tema de las becas Benito Juárez para estudiantes. Es decir, contrario a lo que señaló Xochitl Gálvez, Lili Telles, Ciro Gómez Leiva, la Iglesia Católica, e incluso que el propio López Obrador lo dijo, la imagen no alude a la Santa Muerte. La frase no intenta ser ni machista ni misógina, no tiene esa finalidad y en lo personal, les soy honesto, yo sí creo que para juzgar algo tenemos que entender la finalidad por lo que hacen las cosas. Porque si no, caemos en especulación, caemos en interpretación y caemos en creer que la verdad es lo que nosotros estamos pensando. Siempre hay que preguntar, hay que ver, hay que analizar por qué se hacen las cosas. Y a partir de ahí entonces tendremos más claro el problema, la situación y podremos dimensionarlo mejor, si ustedes me lo permiten. Ojo, tampoco se trata de un meme realizado con la intención de apoyar al presidente López Obrador, sino que solo es un chiste. Incluso esta playera y esta frase fue utilizada también para burlarse del machismo. Ojo con este detalle. Hubo una temporada donde ciertos sectores la arroparon como una forma de burla precisamente al tema de la misoginia y del machismo. Ahora, entre las compañías que replicaron el concepto humorístico del shitpost, de las calacas chidas, destaca el caso de Brutal MX, una empresa que rehizo el meme sobre Andrés Manuel López Obrador y la reinterpretación del mismo
un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador, fue usada para elaborar la playera que actualmente está en el centro de esta polémica. Y aun cuando al parecer las prendas de la marca no tienen, insisto, ninguna intención política o partidista, bueno, Morena no dejó pasar la oportunidad de detonar las redes con la playera, que es algo que entiendo generó la molestia, que Morena tomara esta playera y la reposteara. E incluso que diferentes líderes de este movimiento, como el maestro Genaro Villamil, se la pusiera, ¿no? Hay quienes dicen, están fomentando la imagen de la Santa Muerte. Pues no, porque no es la Santa Muerte la que aparece ahí. Es una playera que fue hecha con una intención que Morena vio la leyenda y por lo tanto decidió darle un reposteo. Fue tal el caso y la dimensión de esta discusión que la candidata presidencial Xochitl Gálvez acusó que el partido estaba apoyando a AMLO con la imagen de la Santa Muerte y con un mensaje machista, llevándolo ya a otro terreno de discusión, al terreno político electoral. Pero como ya se advirtió previamente, la imagen que aparece en la playera tiene un significado y un origen completamente alejado de los temas políticos, de culto o bien de religión. Ahora, el presidente López Obrador, que a mí me da la impresión, no estaba muy bien enterado de todo esto que le estamos compartiendo, de todo este contexto. Se le pregunta, él ve la imagen y pues dice, pues sí parece, ¿no? Y señala, pues soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos, es contradictorio, no tiene que ver con la libertad, incluso religiosa, que habla de la muerte, pero es la Santa Muerte, ¿no? Y dice el presidente, no nos metamos en eso, ya tiene tiempo que se resolvió en México ese asunto, se llama libertad religiosa, somos libres de tener la religión que más se apegue a nuestra fe. La conferencia del episcopado mexicano entra también al debate y llama a la sociedad a rechazar la glorificación de la violencia, ojo, a través de cultos distorsionados como el de la Santa Muerte, que dice fue adoptado y difundido por Morena. La conferencia del episcopado mexicano haciendo política y también marcando un territorio de dominio en materia del negocio de la religión. Eso me queda más que claro. Pero viene el último capítulo por el cual compartimos esta opinión con usted. En vísperas del inicio de la sesión ordinaria, en donde se discutiría la reforma que crea la pensión del bienestar, senadores de oposición colocaron una manta enorme, espectacular en el recinto, con la llamada playera de la muerte. O sea, ya le cambiaron todo el contexto, ya le cambiaron toda la intención. Le reitero, la finalidad ya la oposición la está utilizando como la playera de la muerte. ¿Qué tal? ¿No? Y de Morena, en donde dicen se defiende al presidente López Obrador. La manta apareció minutos antes de la sesión y de repente la senadora Lili Telles, a quien por cierto le mandamos un saludo, ya que nos hizo el honor de contestarnos en X, pues posó con un rosario en la mano en el Senado de la República. En el Senado de la República vimos este show, ¿no? Yo soy muy respetuoso de todas las creencias religiosas y demás, pero yo les pregunto, ¿qué valor le dan a este hecho? Es un hecho ya político electoral, es un hecho ya de fanatismo, en pocas palabras, es un reflejo de la ultraderecha en en nuestro país como tal. Y literal, Lili Telles lo que le dice al presidente es que deje de decir que la santa es muerte, ¿no? Que la santa muerte es santa, perdón, que la santa muerte es santa, porque no lo es, dice. En realidad es un símbolo del demonio, adorado por criminales. Cuidado con la senadora, porque ya hizo un ridículo con el tema de los Cartier, mostrando no una cuestión de ética, como lo quiso manejar, sino una cuestión clasista y una cuestión incluso estigmatizadora, ¿no? Lili Telles demanda a López Obrador que haya el respeto a los cristianos y al Estado laico. A ver, ella está hablando del Estado laico, tiene un crucifijo en el Senado, tiene un crucifijo en el Senado y nos está hablando y está pidiendo respeto para el Estado laico, ¿no? Eso es lo que pasa en el Senado de la República con la oposición, pero lamentablemente Morena no se quedó atrás. Ayer sacrificaron una gallina en las instalaciones del mismo con el argumento de que son los usos y costumbres de grupos indígenas para conmemorar el Día de la Tierra. No, perdón, no todos los usos y costumbres son correctos y no cuando torturas un ser sintiente, porque entonces tendríamos que avalar la venta de niños, de niñas en la Sierra de Guerrero. Aquí estás martirizando y torturando a un animal.
sin ningún tipo de justificación más que tu simple placer. Lo bueno es que Ricardo Monreal sí dijo, Morena no tiene nada que ver, ¿eh? Es cosa de Adolfo Gómez. Se le dijo que no podía y literal, por producto de gallina, fue y lo hizo. Ahora, vayamos al intento de análisis, si ustedes me lo permiten, y por supuesto pedirle su opinión al respecto. ¿Cuál es el lenguaje que hay detrás del uso que hace el PAN, que hace Xóchitl y que hace la Iglesia Católica? Es muy claro. Es vincular a López Obrador con el crimen organizado. Así de sencillo. Utilizar ideológicamente el tema de la Santa Muerte para insistir en este contexto del narcopresidente. ¿Por qué? Porque desde las obtusas mentes de la oposición, solamente los delincuentes, los narcotraficantes, adoran a la Santa Muerte, ¿no? Incluso hay una entrevista que hizo la gran Marta Olivia López en el espacio Julio Astillero, en donde aparece Bernardo Barranco, que es un experto en materia de religiones, y textualmente dice e intenta explicar un concepto que no es fácil de entender en muchos sentidos, y que es el por qué hay sectores de la población que ubican a la Santa Muerte con la violencia. Y dice el maestro Barranco, en una sociedad violenta se crea un culto que dialoga con sectores que viven esa violencia. Ojo con este detalle, es muy profundo. Surgen los cinturones de miseria en los tianguis, en ese México rudo que crea estructuras económicas, que crea sus propias estructuras del poder, que a través de la informalidad tiene un despliegue. Esa es la Santa Muerte que se desarrolla, dice Barranco, en ese universo violento y excluido. La Santa Muerte incluye porque cobija en su manto a una sociedad que está descobijada, que no tiene seguro social, que no tiene internet, y el consuelo o el apoyo son cultos como el de la Santa Muerte. Es lo que dice Bernardo Barranco desde esta óptica religiosa. En lo político, yo insisto, es una treta de la oposición para vincular a López Obrador con precisamente el crimen organizado. Hagamos un poco de historia para entrarle al asunto de la Santa Muerte con un poquito más de sustento. Es una devoción muy antigua que desde la época prehispánica se vincula a la adoración de los muertos. Sin embargo, en nuestro país no es una práctica religiosa reconocida ni aceptada como otras. Es la adoración a la Santa Muerte, cuyos devotos son una minoría religiosa que carga con un estigma social y en consecuencia enfrenta, por supuesto, el rechazo. El culto a la Santa Muerte es diverso, si me lo permite. No hay una manera única o específica de rendirle culto. Hay grupos de creyentes asociados al catolicismo, a la santería, a la hechicería, al satanismo, o que se vincula con la adoración a dioses prehispánicos. Y esta relación, principalmente asociada a la maldad, que es ahí donde ya empezamos a notar el tema del estigma por parte de la oposición y la derecha, ha generado precisamente una problemática hacia esta práctica del culto, incluso a nivel institucional. Aunque desde 1992 el gobierno mexicano publicó la ley de asociaciones religiosas que reconocen a las iglesias con presencia y personalidad jurídica, a la fecha han sido rechazados 3 intentos de registro de diversas organizaciones dedicadas a la adoración de la Santa Muerte, por lo que el gobierno no les reconoce. Oficialmente, las distintas asociaciones cristianas tradicionales han condenado, y aquí entra el tema también de marcar territorio por parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, las distintas organizaciones cristianas, asociaciones cristianas, han condenado dicho culto por considerarlo contrario a sus doctrinas espirituales. El culto a la muerte y la asimilación sí de lo que es finitud de la vida, se opone, por supuesto, a uno de los principales dogmas católicos. ¿Estamos de acuerdo? La resurrección. Ya desde ahí empieza un choque ideológico al respecto. Sin embargo, para los devotos al culto de la Santa Muerte, y que platiqué con varios de ellos, ellos no se oponen al catolicismo. Por el contrario, nos dicen, compartimos doctrinas de manera sincrética. Y a diferencia de la doctrina ortodoxa, el culto mortuorio no representa estatutos morales, lo cual hace de este numen pues un atractivo para los grupos sociales excluidos, definitivamente. Mire, es difícil
definir con precisión cuándo surge el culto mexicano de la muerte. Algunos antropólogos como Katia Perdigón rastrean el culto hasta el siglo XVII en la veneración de un esqueleto conocido como San Pascualito Rey. Sin embargo, casi a la par se presentaron cultos semejantes en distintas regiones de México. Y de acuerdo con el canal ruso RT, el número de devotos de la Santa Muerte ronda los 5 millones en México y 12 millones para toda América Latina, cifras que están en constante crecimiento. El culto a la Santa Muerte ha trascendido su asociación original con el crimen organizado. Esto es hoy por hoy. Hoy vemos a figuras políticas, hoy vemos a profesionistas, hoy vemos a deportistas que tienen un vínculo directo con esta cultura, con este culto, tanto popular como urbano en nuestro país y en algunas regiones de América Latina. Esta veneración también abarca sectores marginados, estigmatizados de la sociedad, como las sexoservidoras, miembros de la comunidad LGBT, personas involucradas en el comercio formal. Y es ahí donde pongo finalmente la definición de la derecha. De entrada, Lili Telles con su profunda ignorancia diciendo no le digas santa muerte porque no es santa, de entrada. Dos, calificando como que solamente los criminales son las personas que están o son devotas a la Santa Muerte. Hay gente de un estrato social bajo que no es ningún criminal, que trabaja todos los días y que es devoto de la Santa Muerte. Hay gente de un estrato social alto, ajá, políticos, deportistas, artistas, profesionistas, que son adoradores de la Santa Muerte. Por lo tanto, creer o pensar que solamente se limita a los narcos es de un clasismo brutal y de una ignorancia todavía más ofensiva en esta discusión. Pero así es la derecha, y con eso quiero concluir. Así es la derecha, ofensiva, clasista, elitista, y que intenta manipular absolutamente todo en beneficio completamente de los aspectos electorales. Porque lo que hizo Xóchitl Gálvez al señalar, están promocionando a López Obrador con la muerte, es un vínculo con el narcotráfico, se basa en una narrativa que ha fracasado hasta el momento, pero que a ellos no les importa discutir, profundizar, ofender, no, lo más sensible para muchas personas que es su fe a algo, con tal precisamente de lograr, ¿no? De lograr equipararse o lograr y alcanzar votos. Otra vez Xochitl Gálvez, Lili Telles, el PAN, ofendiendo a un sector de la población que puedes estar de acuerdo o no, pero que cree y es devoto de la Santa Muerte y al cual están calificando de criminales y de narcotraficantes. Hay gente que me dice es que Morena se equivocó al subir la imagen. Yo no lo creo. Por una razón, mire, porque en redes sociales y plataformas, y ya con esto concluyo, este tipo de imágenes buscan llegarle a un sector de la población. Si yo la veo como community manager, por supuesto que la utilizo para generar una empatía con el sector de la población que la consume principalmente. No está dirigida a las personas de nuestra edad, ¿no? 47 años su servidor, está dirigida a otro sector de los votantes, con los cuales muestras cierta cercanía. Pero eso es lo que no alcanza a comprender de repente quien no se sale de la burbuja antes de criticar. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Los esperamos al ratito, por supuesto, para darle al tema de Salinas Pliego López Obrador, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahorita ya no nos dio tanto tiempo, pero como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Déjenme sus comentarios. Si les gustó el video, likeenlo, compártanlo. Por supuesto, también suscríbanse, denle a la campanita y ahorita regresamos.